Mi nombre es Sofía Mendoza y durante los últimos 8 años he trabajado discretamente en el Departamento de Contabilidad de Textiles Mendoza, la empresa familiar que mi abuelo fundó hace 50 años. Lo que mi familia nunca supo es que también soy la propietaria registrada de Innovación Textil Internacional, la principal competidora de su empresa, que adquirí y desarrollé usando los conocimientos que obtuve trabajando en el negocio familiar. Todo comenzó después de que terminé mi maestría en Administración de Empresas con especialización en Comercio Internacional. Mi abuelo, don Rafael Mendoza, me había prometido desde niña que algún día yo heredaría parte del negocio familiar. Sofía, me decía cuando era pequeña, tienes cabeza para los números. Algún día vas a ayudarme a llevar esta empresa al siguiente nivel. Pero cuando regresé de mis estudios, la dinámica familiar había cambiado. Mi primo Esteban, hijo del hermano mayor de mi padre, había convencido a toda la familia de que él era el heredero natural por ser hombre y el mayor de los nietos. Las mujeres no entienden los negocios textiles, le decía constantemente al abuelo. Es una industria muy complicada que requiere mano dura. Mi abuelo, ya de 85 años, comenzó a dudar de sus planes originales. Esteban había regresado de estudiar en Estados Unidos con un MBA y hablaba constantemente sobre modernizar la empresa. Abuelo, le dije un día después de revisar los estados financieros, he notado algunas irregularidades en los contratos con proveedores internacionales. Creo que podríamos negociar mejores términos. Déjale eso a Esteban, me respondió distraídamente. Él maneja ahora los asuntos internacionales. Esteban había asumido progresivamente más responsabilidades en la empresa, pero yo notaba que muchas de sus decisiones estaban costándole clientes importantes a la empresa. Sus métodos modernos incluían elevar precios sin mejorar calidad y reducir servicios al cliente para maximizar eficiencias. Durante mis primeros años en la empresa, intenté contribuir con sugerencias y análisis, pero Esteban siempre las descartaba públicamente. Sofía hace buen trabajo básico de contabilidad, les decía a los empleados, pero no entiende la estrategia comercial real. Lo que Esteban no sabía era que mi posición en contabilidad me daba acceso a información privilegiada sobre toda la operación, contratos, márgenes de ganancia, relaciones con proveedores, y especialmente, los problemas operativos que él estaba creando con su gestión. Fue durante mi tercer año en la empresa cuando decidí tomar acción independiente. Usando mis propios ahorros y un préstamo que conseguí con mi historial crediticio personal, adquirí discretamente una pequeña empresa textil en quiebra llamada Fibras del Pacífico. La empresa estaba ubicada en otra ciudad, tenía apenas 15 empleados, y se especializaba en textiles técnicos para exportación. Era exactamente el tipo de operación que podría complementar perfectamente lo que Textiles Mendoza debería estar haciendo, pero no hacía por las decisiones miopes de Esteban. Durante los siguientes 5 años, trabajé secretamente en desarrollar Fibras del Pacífico. Usaba mis vacaciones para viajar a supervisar operaciones, mis noches para manejar la correspondencia internacional, y mis conocimientos internos sobre la industria para posicionar estratégicamente mi empresa. Gradualmente, rebrandé la empresa como Innovación Textil Internacional, y comencé a capturar exactamente los clientes que Textiles Mendoza estaba perdiendo debido a la mala gestión de Esteban. Cada vez que Esteban perdía un cliente por precios excesivos o servicio deficiente, yo contactaba discretamente a ese cliente y les ofrecía exactamente lo que necesitaban a precios competitivos y con el servicio personalizado que habían perdido. No entiendo cómo está apareciendo tanta competencia nueva, se quejaba Esteban en las reuniones familiares. Hay una empresa llamada Innovación Textil que nos está quitando clientes. ¿Qué sabes de ellos?, le preguntaba mi abuelo con preocupación. No mucho. Son muy discretos. Pero ofrecen exactamente lo que nuestros ex clientes dicen que necesitan. Yo escuchaba estas conversaciones mientras servía café, sonriendo internamente al saber que era exactamente lo que estaba diseñada para hacer, ofrecer lo que Textiles Mendoza debería ofrecer, pero no lo hacía. Mi abuelo comenzó a preocuparse seriamente por el futuro de su empresa. Durante el último año de su vida, la salud de Textiles Mendoza había declinado significativamente mientras Innovación Textil Internacional crecía hasta convertirse en una operación de más de 200 empleados y contratos en 15 países. Sofía, me dijo mi abuelo 2 meses antes de morir, estoy preocupado por el futuro de la empresa. Esteban tiene buenas intenciones, pero los números no mienten. ¿Qué números, abuelo?
Hemos perdido el 40% de nuestros clientes internacionales en los últimos 2 años. Y esta nueva competencia aparece exactamente donde nosotros fallamos. Tuve un momento de esperanza. Tal vez mi abuelo había empezado a ver que Esteban no era la respuesta para salvar la empresa familiar. Abuelo, si me dieras la oportunidad, creo que podría ayudar a recuperar esos clientes. Ay, mija, suspiró. Ya hicimos los planes. Esteban será el presidente y tu padre será vicepresidente. Tú seguirás en contabilidad, que es donde mejor funcionas. Sentí mi corazón hundirse, pero no dije nada más. Cuando mi abuelo murió hace 3 meses, toda la familia se reunió para la lectura del testamento. Yo había mantenido secreta esperanza de que tal vez, en sus últimos momentos, había reconsiderado sus planes. La sala estaba llena, mi padre y mi madre, mi tío Héctor y su esposa, Esteban con su aire de superioridad habitual, y varios primos y tías. El notario, don Armando, abrió el testamento oficial con solemnidad. En cuanto a la empresa Textiles Mendoza, leyó, dejo la presidencia y el 60% de las acciones a mi nieto Esteban Mendoza, quien ha demostrado liderazgo y visión moderna. Esteban sonrió triunfalmente y miró directamente hacia mí. El 30% de las acciones se distribuirá entre mis hijos, y el 10% restante se destinará a un fondo de empleados. Esperé. No había mención de mi nombre en relación con la empresa. Para mi nieta Sofía Mendoza, continuó el notario, quien necesita aprender disciplina y responsabilidad antes de manejar grandes sumas de dinero, dejo únicamente mis libros personales y mi colección de fotografías familiares. El silencio en la sala fue absoluto. Sentí todas las miradas sobre mí, algunas de pena, otras de incomodidad. Esteban no pudo resistir el momento. El abuelo sabía que necesitas disciplina, no dinero, sonrió leyendo sobre mi hombro una copia del testamento. Por eso yo manejo todo ahora. Tal vez ahora entiendas por qué las decisiones importantes se dejan a quienes tienen experiencia real. Asentí tranquila, manteniendo mi compostura mientras guardaba la pequeña caja de fotografías que había heredado. Por supuesto, Esteban. El abuelo siempre fue muy sabio en sus decisiones. Después del funeral y los trámites legales, regresé a mi rutina normal. Seguí trabajando en el departamento de contabilidad como si nada hubiera cambiado, mientras Esteban asumía oficialmente la presidencia. Sus primeras decisiones como presidente confirmaron mis peores temores. Implementó inmediatamente aumentos de precios del 25% y redujo el personal de servicio al cliente para maximizar la rentabilidad. Vamos a enfocar la empresa en márgenes altos, anunció en la primera reunión general. Ya no podemos permitirnos competir en precio con estas empresas nuevas que no entienden el verdadero valor. Durante esa semana, perdimos 3 clientes más importantes, todos los cuales contacté discretamente desde mi oficina personal en Innovación Textil Internacional. Una semana después del funeral, mientras trabajaba en mi escritorio en Textiles Mendoza, recibí una llamada que había estado esperando. ¿Señora Mendoza? La voz era del licenciado Ramírez, mi abogado personal para asuntos de innovación textil. Sí, licenciado. Su otra herencia está lista, la Corporación Internacional. Mi corazón se aceleró. ¿Mi otra herencia? Sí. Los documentos están en orden. Don Rafael Mendoza transfirió secretamente todas sus acciones en Fibras del Pacífico Internacional a su nombre 2 años antes de morir. Me quedé congelada. ¿Qué dice? Al parecer, don Rafael había estado investigando discretamente la competencia de su empresa familiar. Cuando descubrió que Innovación Textil Internacional era en realidad su empresa, decidió asegurar su futuro de manera diferente. No entiendo. Señora, su abuelo le dejó una carta personal. ¿Puede venir a mi oficina para recogerla? 1 hora después, estaba sentada en la oficina del licenciado Ramírez, leyendo una carta escrita de puño y letra de mi abuelo. Mi querida Sofía, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya conoces el contenido de mi testamento oficial. Lo que no saben los demás es que he estado observando tu verdadero trabajo durante años. Mi mano temblaba mientras continuaba leyendo. Descubrí que eras la propietaria de Innovación Textil hace 2 años, cuando uno de nuestros ex clientes mencionó casualmente que la nueva empresa que lo había conquistado tenía exactamente las políticas que tú siempre me sugerías implementar.
Continué leyendo con creciente asombro. Investigué discretamente y confirmé que habías construido una empresa que representaba todo lo que Textiles Mendoza debería ser. En lugar de darte dinero que Esteban podría cuestionar o controlar, decidí asegurar que tuvieras los recursos reales para competir. La carta continuaba explicando que mi abuelo había adquirido secretamente participaciones adicionales en varias empresas textiles subsidiarias y las había transferido a mi nombre. Cuando sumes todas las empresas que ahora posees directa e indirectamente, escribía, Innovación Textil Internacional es ahora el conglomerado textil más grande del país, incluyendo varios de los principales proveedores de Textiles Mendoza. Leí la última parte con lágrimas en los ojos. Esteban puede dirigir la empresa familiar, pero tú dirigirás la industria. Demuéstrale lo que significa realmente tener visión empresarial. Al día siguiente, llegué al trabajo como siempre. Esteban estaba en su nueva oficina presidencial, hablando por teléfono sobre nuevas estrategias agresivas de precios. A las 10 de la mañana, su asistente interrumpió nuestra reunión de departamento. Señor Mendoza, tiene una llamada urgente. Es sobre los contratos con nuestros proveedores principales. Esteban salió apresuradamente. 20 minutos después, regresó pálido. Tenemos un problema, anunció. 3 de nuestros proveedores principales acaban de cancelar sus contratos. Dicen que sus nuevos propietarios han decidido no renovar. ¿Nuevos propietarios?, preguntó mi padre. Al parecer, una corporación llamada Innovación Textil Internacional ha estado adquiriendo nuestros proveedores. Durante las siguientes 2 horas, Esteban recibió llamada tras llamada. Clientes cancelando contratos, proveedores renegociando términos, y bancos solicitando reuniones urgentes sobre líneas de crédito. A las 2 de la tarde, su teléfono sonó una vez más. ¿Señor Mendoza? Era una voz femenina profesional. Habla la asistente ejecutiva de Innovación Textil Internacional. Nuestra presidenta quisiera reunirse con usted para discutir una posible colaboración. Esteban aceptó inmediatamente, desesperado por cualquier oportunidad de estabilizar la situación. ¿Cuándo podríamos reunirnos? Ahora, si está disponible. Nuestra presidenta está en el edificio. ¿En qué edificio? En su edificio. Está subiendo ahora. 5 minutos después, yo entré a la oficina presidencial llevando una carpeta de documentos corporativos y acompañada por el licenciado Ramírez. La expresión de Esteban cuando me vio fue inolvidable. Confusión total, seguida por comprensión gradual, y finalmente por shock completo. Sofía, tartamudeó. Hola, Esteban. Soy la presidenta de Innovación Textil Internacional. Creo que necesitamos hablar. Durante la siguiente hora, le expliqué la situación completa. Cómo había construido mi empresa, cómo había capturado sistemáticamente los clientes que él había perdido, y cómo ahora controlaba la mayoría de la cadena de suministro de la cual dependía Textiles Mendoza. Pero el abuelo te dejó solo fotografías. El abuelo me dejó algo mucho más valioso, respondí. Me dejó una industria. Le mostré todos los documentos, las transferencias de propiedad, los contratos de suministro, las participaciones en empresas subsidiarias, y finalmente, la carta personal del abuelo. Cuando terminó de leer, se dejó caer en su silla. No puedo creerlo. Todo este tiempo, tú eras la competencia. Todo este tiempo, yo era la solución que nunca quisiste escuchar. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora tienes una decisión que tomar, respondí. Puedes seguir tratando de dirigir Textiles Mendoza independientemente, perdiendo clientes y proveedores hasta que inevitablemente quebrar. O puedes aceptar mi oferta de adquisición. Saqué un documento final de mi carpeta. Te ofrezco comprar Textiles Mendoza por el doble de su valor actual en el mercado. Todos los empleados mantendrán sus trabajos, y tú puedes quedarte como director regional si estás dispuesto a implementar las políticas que funcionan. Esteban miró el contrato, luego me miró a mí. ¿Por qué harías esto? Después de cómo te traté, después de lo que pasó con el testamento. Porque esta industria tiene espacio para ambos, si trabajamos inteligentemente. Y porque el abuelo tenía razón, yo necesitaba disciplina. La disciplina de construir mi propio éxito en lugar de esperar que me lo dieran. 6 meses después,
La fusión de Textiles Mendoza e Innovación Textil Internacional se completó exitosamente. La nueva empresa combinada se convirtió en el conglomerado textil más grande de México, con contratos en 20 países. Esteban aceptó la posición de director regional y, para su crédito, ha trabajado diligentemente para aprender las metodologías que hacen exitosa la empresa. Sofía, me dijo en nuestra reunión mensual la semana pasada, quiero disculparme. Por años de no escucharte, por asumir que no entendías el negocio, por todo. Lo sé, Esteban. Y te perdono. ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿Cómo tenías tanta confianza? Sonreí, pensando en mi abuelo y en la verdadera lección que me había enseñado. Porque aprendí que a veces la herencia más valiosa no es lo que te dan, sino lo que construyes mientras esperas que te reconozcan. Hoy, cuando visito la tumba de mi abuelo, llevo conmigo los informes trimestrales de la empresa. Sé que estaría orgulloso no solo del éxito financiero, sino de cómo encontré una manera de mantener unida a la familia mientras construía algo que ninguno de nosotros habría podido lograr individualmente. Y cada vez que veo las fotografías familiares que heredé oficialmente, recuerdo que las memorias más importantes no son las que están en las imágenes, sino las que creamos cuando finalmente entendemos nuestro verdadero valor.